Muy bien, entonces estamos viendo el premilenialismo histórico, ahora sí con la diapositiva correcta. Vamos a tratar de interpretar la imagen. ¿Qué ocurre primero? El antiguo pacto, el antiguo Israel, pues es el testimonio que encontramos en el Antiguo Testamento. Luego viene Cristo por primera vez, la primera venida de Cristo, y luego de que Cristo viene por primera vez empieza la edad del Evangelio. La edad del Evangelio para el premilenialismo histórico pues también se conoce como Nuevo Israel o la edad de la Iglesia. Luego viene la segunda venida de Cristo, y luego de la segunda venida de Cristo, entonces vienen los 1000 años literales. Si ustedes pueden ver, el término premilenialismo significa que algo ocurre antes del milenio o de los 1000 años literales. ¿Qué es lo que ocurre? La segunda venida de Cristo. Entonces, si nosotros tomamos el término premilenialismo y lo tratamos de traer según la imagen que tenemos, pues cumple perfectamente la idea, ¿no? Porque a la luz de la imagen, pues eso es lo que ocurre. Viene Cristo por segunda vez y luego de que venga por segunda vez, empiezan los 1000 años literales. Y luego de los 1000 años literales, el juicio final. O sea que la imagen sí responde a lo que es el premilenialismo como tal. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, se le conoce como histórico porque desde la historia de lo que es el premilenialismo, pues se cuenta que los padres de la iglesia siglo II, siglo III, tenían esta posición o habían asumido algo de esta posición. O sea que por eso se llama histórico, ¿no? Se cree que es antiguo, que este punto de vista escatológico es antiguo por allá el siglo II y siglo III después de Cristo. Pregunto, ¿se entendió el término premilenialismo a la luz de esa diapositiva? Es muy importante que lo entendamos. Premilenialismo, el término pre. La segunda venida de Cristo primero y luego el milenio. ¿Sí? Antes del milenio. Antes del milenio. O sea, la segunda venida de Cristo se da antes del milenio. Eso es lo que significa premilenialismo. La segunda venida, antes del milenio. Miremos la imagen. Segunda venida de Cristo, ¿y qué sigue? 1000 años literales. Ese es el milenio. ¿Sí? O sea, es bueno que el término premilenialismo quede claro a la luz de la imagen. O sea, no nos estamos enfocando en los otros eventos que pasan alrededor, antes o después, sino en ese punto específicamente. Y el milenio, exacto, o sea, la posición como tal premilenialista tiene que ver con eso, en que algo ocurre antes de los 1000 años. ¿Y qué es lo que ocurre antes de los 1000 años? La segunda venida de Cristo. Eso es lo que significa premilenialismo. Ahora, mi pregunta es, ¿entienden el concepto premilenialismo a la luz de la imagen? Esa es la pregunta. ¿Sí lo ven en la imagen? Entonces, esa es la idea, que logren conectar la definición premilenial del término premilenialismo con lo que está ocurriendo en la imagen. O sea, es muy importante eso. Primero se da la segunda venida de Cristo y luego los 1000 años literales. O sea que para el premilenialista viene Cristo por segunda vez e inicia el milenio. Esa es la postura premilenial. Y el milenio es literal. 1000 años. Y se llama histórico porque se tiende a pensar que esta posición es bastante antigua, siglo II, siglo III después de Jesucristo. Bien, ese punto está claro ahí. O sea, es importante que lo entendamos. Si las personas que nos están viendo por la internet tienen alguna pregunta, por favor, enviar su pregunta. Porque también me interesa que los que están conectados estén claros en ese punto, entiendan esto. Generalmente las personas se confunden en eso, en el término premilenial. Premilenial. Algo ocurre antes, antes del milenio. ¿Qué es lo que ocurre antes? La segunda venida de Cristo. Eso es lo que significa. Segunda venida de Cristo. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Conectamos ahí? Vamos a la siguiente perspectiva.
Premilenialismo dispensacional. Ahora, vamos a familiarizar el término. Premilenialismo, ¿qué significa? Que algo ocurre antes del milenio. ¿Qué es lo que ocurre antes del milenio? La segunda venida de Cristo. ¿Está en la imagen? ¿Se cumple en la imagen o no? Analicen la imagen. Mire dónde está ubicada la segunda venida de Cristo. Es la tercera flecha. Y luego de la segunda venida de Cristo, ¿qué inicia? 1000 años literales, el milenio. O sea que sí cumple lo que el término premilenialismo está hablando. O sea, Cristo viene antes del milenio, de los 1000 años literales. ¿Por qué se le llama dispensacional? Porque la teología dispensacional divide la historia redentora por etapas, administraciones o dispensaciones. Por eso se llama dispensacional, porque divide la historia redentora por etapas o por administraciones o por dispensaciones. Pero en una próxima clase vamos a profundizar un poco más sobre el dispensacionalismo y la historia del dispensacionalismo. No quiero entrar ahora en esos detalles, más adelante lo vamos a estudiar. ¿Qué dice el premilenialismo dispensacional? Así, a grandes rasgos. Hay una gran etapa que es la ley, el reino nacional, Israel. Luego viene Cristo por primera vez, y una vez viene Cristo por primera vez, empieza la edad de la gracia, lo que conocen ellos o se llama como iglesia gentil, no judía, gentil. Dios tratando específicamente con los no judíos, específicamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ocurra un rapto secreto. Y miren bien ese énfasis, secreto. ¿Qué significa eso? Que los creyentes serán arrebatados, serán raptados, desaparecerán. Ustedes han visto las películas, ¿no? Que está el pastor predicando con su Biblia y de repente cae la Biblia al piso y el pastor no está. Y las banquitas de la iglesia empiezan a quedar vacías y unos cuantos quedan ahí como, ¿cierto? Asombrados, me quedé, ¿verdad? Bueno, esa es la idea del dispensacionalismo, ¿sí? Hay un rapto secreto. Hay un rapto secreto al finalizar ese periodo de la iglesia gentil, o sea, no judía. Y una vez esa iglesia sea raptada, llevada al cielo, secretamente empiezan 7 años, donde Dios trata específicamente con los judíos. Con los judíos. Y en esos 7 años los podemos dividir. 3 años y medio en falsa paz, dice el dispensacionalismo, habrá un pacto de paz. El templo será finalmente reconstruido, terminado el templo de Jerusalén, el que fue destruido por el general romano Tito en el año 70, que solamente está el muro occidental, que nosotros conocemos como el muro de los lamentos, será reconstruido. Y allí se sentará el supuesto Mesías, que en los últimos 3 años y medio se dará a conocer como el anticristo. Pregunta, según el dispensacionalismo, ¿dónde estará la iglesia cuando eso ocurra? En el cielo, porque fue raptada. Porque fue raptada. Y al finalizar esos 7 años de gran tribulación, viene Cristo por segunda vez, dice el dispensacionalismo. O sea, 7 años después del rapto secreto viene Cristo por segunda vez. Y una vez viene Cristo por segunda vez, inicia el milenio, 1000 años literales. Y al finalizar esos 1000 años, el gran trono blanco que será el juicio para todos los impíos y luego el estado eterno. Eso es premilenialismo dispensacional. ¿Conocían esta posición? Creo yo que es muy popular, es una posición muy popular dentro de las iglesias evangélicas, por lo menos dentro del evangelicalismo es muy popular la posición premilenialista dispensacional. Creo que es la más conocida, ¿cierto? Ahora, es premilenialista, vuelvo y repito, miren la imagen, ¿por qué? Porque Cristo viene por segunda vez antes del milenio. O sea que el premilenialista dispensacional espera un milenio después de la segunda venida de Cristo
literal, o sea, 1000 años literales. Milenio significa 1000 años. Eso es. ¿Y la Nueva Jerusalén en qué momento? La Nueva Jerusalén. Bueno, la Nueva Jerusalén se vive en el estado eterno. Míralo ya donde queda. En ese momento, en el estado eterno, o sea, después del juicio del gran trono blanco, donde sean juzgados los impíos, Satanás, todos los malos, que serán juzgados en el gran trono blanco, en el estado eterno, es la Nueva Jerusalén. Allá, hasta allá, en esa historia. Ojo, dentro del premilenialismo dispensacional, evidentemente, o sea, dentro de esta perspectiva o posición escatológica. No. ¿Notaron diferencia entre el premilenialismo histórico y dispensacional? Entre el anterior y este, ¿notaron diferencia? ¿Compartir las diapositivas con los que están a distancia? Comparte las diapositivas, sí, con los que están a distancia, mientras voy explicando, ellos las van viendo desde allá. Pregunto, una diferencia del premilenialismo histórico al dispensacional. Sofía, el rapto. Si tú me devuelves, Brandon, la diapositiva, a la diapositiva anterior, Brandon. Miren esto. Premilenialismo histórico, segunda venida de Cristo, 1000 años literales. Pero si usted se va atrás de la segunda venida de Cristo, no hay rapto secreto. Mire que no hay rapto secreto. Después de la primera venida de Cristo, la iglesia. ¿Y qué espera la iglesia? La segunda venida de Cristo. O sea que en este sentido, en el premilenialismo histórico, la iglesia pasa por la tribulación. La iglesia pasa por la tribulación. Y luego viene la segunda venida de Cristo y luego los 1000 años literales. Ahora, si vamos a la otra, mire lo que ocurre con el premilenialismo dispensacional. La iglesia es raptada. O sea, es como si el Señor la arrebatara para que no pase la gran tribulación que ocurrirá en esos 7 años. Eso es lo que vamos a ir averiguando a medida que desarrollemos el curso. Esa es la idea. Entonces, si notan una diferencia clave, rapto. El premilenialismo dispensacional cree en un rapto secreto. El premilenialismo histórico no cree en un rapto secreto. A pesar de que ambas son premilenialistas. Una cree en un rapto secreto y la otra no cree en un rapto secreto. ¿Sí? Diferencias teológicas, básicamente, de interpretación bíblica. Hay fundamento para eso, a la luz del Nuevo Testamento. Creo que vamos a revisar algunos textos sobre eso. Muy bien, sigamos a la tercera perspectiva. Postmilenialismo, concentración aquí. Cambió el término, ¿verdad? Cambió el término. Ya no es premilenialismo, es postmilenialismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen que signifique eso? Si el pre significa que la segunda venida de Cristo ocurre antes de los 1000 años literales, entonces ¿qué significa el postmilenialismo? Que la segunda venida de Cristo ocurre después del milenio. Después del milenio, o sea, no antes del milenio, después. Y miren, una estructura muy sencilla. Antiguo pacto, la primera venida de Cristo con su resurrección, luego empieza un periodo de persecución y humillación a la iglesia, y al final de los tiempos hay un periodo de exaltación de la iglesia, lo cual el posmilenialismo llama milenio. Y una vez termina ese periodo de exaltación o milenio, viene Cristo por segunda vez y el estado eterno. O sea que el postmilenialista, ¿qué espera? Esa edad dorada de exaltación de la iglesia, donde la iglesia va a evangelizar demasiado, mucho más intensamente. Va a haber como una especie de avivamiento final. Y una vez se dé ese avivamiento final, Jesucristo viene por segunda vez. No hay rapto secreto en esta posición. La iglesia es perseguida y humillada, o sea, experimenta grandes tribulaciones a lo largo de su historia,
pero al final hay un periodo de exaltación o avivamiento, viene Cristo por segunda vez y el estado eterno. O sea, cielo nuevo y tierra nueva, estado eterno. Muy sencilla. ¿Cumple el término posmilenialismo la imagen? Cristo viene por segunda vez según la imagen, antes o después del milenio, según la imagen. Después del milenio, después. Por eso se llama posmilenialismo, o sea, después del milenio, viene Cristo por segunda vez. O sea que en este sentido les pregunto, ¿el milenio es literal o es simbólico? Simbólico. Tiene que ser simbólico, porque la pregunta es, si fuera literal, tendríamos que preguntarnos de qué momento empiezan a contarse 1000 años. ¿Entienden el punto? Entonces es simbólico. Aquí el milenio es simbólico. En algún momento, mientras la iglesia empieza a avanzar y a predicarse el evangelio y a experimentar diferentes tipos de avivamiento, ahí se interpreta que ha empezado un milenio. Sin embargo, mira que después de la resurrección de Cristo, el posmilenialismo dice que la iglesia pasa por un periodo de persecución y humillación y que a los últimos tiempos habrá un gran avivamiento. La pregunta para el posmilenial es, ¿cuál es el criterio para interpretar que estamos viviendo un gran avivamiento? Esa es la pregunta. Esta era la posición de los puritanos. O sea, esta era la posición del siglo XVII de puritanos, tanto presbiterianos como bautistas particulares. Ahora, ustedes entenderán por qué era una posición como muy llamativa, porque ellos estaban viviendo un avivamiento. ¿Sí recuerdan la historia, siglo XVII, la reforma en Europa, el tiempo de la redacción de las grandes confesiones de fe? Confesión Bautista 1644, Westminster 1647, Declaración de Savoy 1658, Primera Confesión de Londres 1677, la publicación 1689, todo eso se da en el siglo XVII. El Evangelio en Inglaterra impacta a toda la nación, digamos que Europa está viviendo un gran avivamiento. O sea que la posición de ellos era esa, estamos en un gran avivamiento, estamos en un milenio. Pero ¿qué pasó? Cristo no vino por segunda vez. Y lo que va a ocurrir en el siglo XVIII es que va a haber un enfriamiento espiritual en Europa. Es el gran periodo de la decadencia espiritual en Europa. Y ya hasta el siglo XIX es que volvemos a ver como un renuevo allí en cuanto a la teología conservadora y la predicación de Spurgeon en Inglaterra. O sea, hay una decadencia y hay un nuevo resurgir. O sea que es una cuestión de interpretación. O sea, el postmilenial, ¿cuál es el criterio que utiliza para interpretar que ya estamos en una edad dorada y que no vamos a vivir después de esta supuesta edad dorada una decadencia, otra decadencia o una crisis espiritual? Pero esta era la posición generalizada de los puritanos en el siglo XVII. Ahora, esta posición es muy amplia y es muy profunda, pero no vamos a entrar en esos detalles porque tendríamos que quedarnos aquí, pero es una posición profunda. Muchos de nuestros hermanos presbiterianos reformados son posmileniales. Muchos son posmileniales. ¿Sí? Vamos a la cuarta perspectiva, amilenialismo. Mire qué fácil. Facilita. Este esquema es sencillito. ¿Qué significa amilenialismo? Literalmente significa sin milenio. El prefijo a es sin. Teísmo, creencia en Dios. Ateísmo, sin Dios. Prefijo a, sin. En este caso, milenialismo, creencia en un milenio. Amilenialismo, sin milenio. Ojo, sin milenio en el sentido estricto o sin milenio literal. La segunda. El término amilenialismo significa sin milenio literal, o sea, simbólico. Esta posición asume un milenio simbólico. Los 1000 años no son literales, sino simbólicos para esta posición. Ahora, miren el esquema. El antiguo pacto, la primer venida de Cristo con la resurrección y empieza la edad del Evangelio. Y el amilenialismo entiende que esa edad del Evangelio es el milenio. Es el milenio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva
por segunda vez e inicie el estado eterno. Según el amilenialismo, estamos en el milenio en este momento. ¿Por qué razón? Porque el milenio va desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida. ¿Y en qué momento de esa historia está la iglesia? Ahí, precisamente. O sea que para el amilenialismo ya estamos en el milenio. Y es algo simbólico. Los 1000 años son un tiempo, un periodo de tiempo que va a tener su límite cuando Cristo vuelva por segunda vez. Ojo con la pregunta que les voy a hacer. Ojo pues, en ese sentido, ¿el amilenialismo es premilenial o posmilenial? A ver, ¿por qué posmilenial? Exactamente. ¿Cómo es tu nombre? José Luis, así se llamaba mi hermano, que ya murió, José Luis. Claro, Cristo viene por segunda vez después del milenio, o sea que el amilenialismo es posmilenial, no premilenial. ¿Sí lograron hacer la conexión los otros hermanos? Es importante hacer la conexión porque es lo que tenemos que entender hasta este punto, ¿no? ¿Cómo vamos ahí? Apenas estamos dando es un brochazo, o sea, simple un panorama muy superficial sobre cada una de las perspectivas escatológicas, un brochazo, como para que tengan idea. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la buena? Eso es lo que vamos a ver. Para eso hay que tomar el curso toda la semana. Claro, hay que estar todos los días. Aquí también se habla de milenialismo y el amilenialismo. La diferencia se termina siendo que... ¿Cuál es tu nombre? Cristian. La pregunta de Cristian. Que es literal uno y el otro. ¿Cuál es la diferencia entre el amilenialismo y el posmilenialismo? El periodo de exaltación, José Luis, exactamente. Devuelve Brandon a la otra posición. Mira el posmilenialismo. El posmilenialismo dice que después de la resurrección de Cristo hay un periodo de persecución y humillación y luego hay un periodo de avivamiento y luego la segunda venida de Cristo. Brandon, la otra. Pero en el amilenialismo no hay eso. En el amilenialismo el milenio es toda la edad del Evangelio, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y vamos a entender que los periodos de avivamiento van a la par de los periodos de persecución. Mientras hay persecución, hay avivamiento. Esa es la posición amilenial. O sea, no contempla un avivamiento o un gran avivamiento final, no. Sino que a lo largo de la historia hay persecuciones, pero también hay avivamientos al mismo tiempo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Mi hermano, ¿tu nombre? Jorge. ¿Avivamiento es que los que ya conocen el Señor vuelven o es que ganamos la segunda vez? Las dos cosas. Las dos cosas. Que la iglesia reviva en esa pasión, en ese compromiso, en esa entrega y al mismo tiempo evangelice masivamente de tal manera que muchas personas sean convertidas. Entonces son las dos cosas. Es el concepto que se entiende de avivamiento. Bien, vamos a hacer un ejercicio, a ver si estamos conectados en clase. Mire lo que dice, repasemos. Vamos a repasar, vamos a hacer un ejercicio de lo que tenemos ahora aquí. Dale, a la siguiente diapositiva. A ver, voy a decirla y ustedes me van a decir cuál es. Antiguo pacto, resurrección de Cristo, persecución, humillación, exaltación, milenio, segunda venida y estado eterno. ¿Qué perspectiva es? ¿Cuál? Postmilenialista. ¿Por qué la identificaron? La exaltación. Se te quedó la exaltación, Isaías. Estás conectado. La exaltación. Claro, postmilenialismo. ¿Y por qué Cristo viene después del milenio? Brandon. Exactamente. Postmilenialismo. Vamos a la otra. Ahí.
Antiguo pacto, antiguo Israel, primera venida de Cristo, edad del Evangelio o nuevo Israel, que es la iglesia. Segunda venida de Cristo, 1000 años literales, juicio final y estado eterno. ¿Qué posición es? ¿Por qué? Porque no está el rapto secreto, Cristian. Ahí está la clave, exacto. Cuando tú miras el esquema y no ves rapto secreto y ves que Cristo viene antes del milenio, es histórico. Es premilenialismo histórico, porque no hay rapto secreto, por eso es histórico. ¿Sí? Muy bien, sigamos. A ver, antiguo pacto, resurrección de Cristo, edad del Evangelio o milenio. Segunda venida de Cristo y estado eterno. ¿Cuál es? ¿Cuál? Amilenialismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Simbólico. Te ayudé ahí. Un milenio simbólico. Amilenialismo, muy bien. Y Cristo viene después del milenio. Y mire que ahí no habla de exaltación, periodo de exaltación, no. Sino que simplemente la edad del Evangelio, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, es el milenio. O sea, ahora estamos viviendo el milenio. Y la última. Ley, Israel nacional, primera venida de Cristo, la edad de la iglesia, el ministerio de la iglesia gentil, no judía, rapto secreto, gran tribulación, 7 años, el Señor tratando con los judíos exclusivamente, segunda venida de Cristo, 1000 años literales, juicio final y estado eterno. ¿Qué posición es? Ahora sí, Cristian. Premilenialismo dispensacional. ¿Por qué? Porque hay rapto secreto. O sea, de las 4 posiciones, solamente hay una que tiene rapto secreto, una pista. ¿Cuál es? La dispensacional. Las otras 3 no tienen rapto secreto. O sea, ni la premilenialista histórica, ni la milenial, ni la posmilenial. Solamente la dispensacional tiene rapto secreto. O sea, que hay una pista para poder identificar esto. Eso es lo que vamos a estudiar, mi hermano Jorge, ¿verdad? Alejandro, quédate en la clase, Jorge, toda la semana. Eso es lo que vamos a ver precisamente. ¿Por qué no está el rapto secreto en las otras 3 y por qué sí está en la dispensacional? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Muy bien, yo creo que el repaso nos ayuda un poco a comprender. Siguiente, Brando. Mira lo que va a ocurrir ahí. En síntesis, hay 2 escuelas. ¿Estamos conectados? En síntesis solo hay 2, premilenial y posmilenial. Los que creen que Cristo viene por segunda vez antes del milenio y los que creen que Cristo viene por segunda vez después del milenio. O sea, solo hay 2 escuelas. Ahora, cada escuela tiene 2 posiciones. La escuela premilenial tiene el premilenialismo dispensacional, que tiene rapto secreto, y el premilenialismo histórico, que no tiene rapto secreto. Y la escuela posmilenial tiene el amilenialismo y el posmilenialismo. El uno que cree que ya estamos viviendo el milenio, amilenialismo, y el otro que cree que el milenio se vivirá en los últimos días con un gran avivamiento de la iglesia. O sea que en síntesis hay solamente 2 escuelas, premilenial y posmilenial. Esa fue la lección número 1. ¿Cómo vamos? ¿Estamos conectados? ¿En qué punto se perdió? Ahora, aquí la idea con esta lección número 1 no es comprender todos los detalles de cada posición, sino las señales, las pistas que nos permiten identificar una y diferenciarla de la otra. Pero no, realmente no se trata como de memorizar cada asunto, cada evento que viene ocurriendo, sino los detalles más importantes que me permiten saber cuál es la histórica, cuál es la dispensacional, cuál es el postmilenialismo y cuál es el amilenialismo. Cristian. En estas
No, para las dos el milenio es simbólico. Para el postmilenial es un tiempo simbólico de avivamiento y para la milenial es simbólico porque desde la resurrección de Cristo estamos viviendo el milenio simbólicamente. ¿Y cuánto llevamos? 21 siglos, o sea, más de 2000 años. O sea que es simbólico también. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por segunda vez. O sea que en ambos es simbólico. Sí, en síntesis la gran diferencia es eso, ese periodo de avivamiento o de edad de oro, también le pueden llamar edad de oro del postmilenialismo, a diferencia del amilenialismo. Esa es la gran diferencia, que obvio, cuando uno estudia ese concepto de edad de oro o de gran avivamiento es muy profundo, porque el postmilenialismo tiene otras vertientes allí, ¿verdad? Que de verdad se va a experimentar una educación, va a haber un cambio. José Luis. Jugar optimismo realista, pero lo vamos a ir entendiendo a medida que va pasando. Sofía. Sí, cuando se habla de pretribulacionismo o de posttribulacionismo, evidentemente la posición pretribulacionista pues habla que la iglesia será raptada en secreto, o sea, antes de la tribulación, por eso es pretribulacional. La iglesia es raptada antes de la tribulación. Y una vez la iglesia, ojo, gentil mayormente, es raptada, empieza la tribulación. Esa es la posición pretribulacionista, que no es otra que el dispensacionalismo. O sea, la posición que tiene el pretribulacionismo es el premilenialismo dispensacional. Ahora, los que creen en un posttribulacionismo en el sentido de que Cristo viene después de que la iglesia ha experimentado la tribulación, pues encaja mucho más con la perspectiva premilenial histórica, postmilenial y amilenial. Porque para esas tres perspectivas la iglesia pasa sí o sí por la gran tribulación. En la única en la que no pasaría es en la dispensacional, que es raptada 7 años antes de que Cristo venga por segunda vez. La clase ya va a acabar, básicamente. Empezamos tarde, ¿no? Nos cogió la tarde hoy. Muy bien, ¿otra pregunta? Porque quisiera terminar entonces la clase de hoy entrando al tema que diría yo va a ser el fundamento de lo que vamos a estar estudiando toda la semana. Demos 5 minuticos y seguimos con la lección número 2. Isaías. Eso. Este me quita, este. Uf, me está ardiendo el pecho. De hecho, sí, un sal de uvas. También eso le quita. Pero Esta otra diferencia entre el postmilenialismo y el amilenialismo, aparte de que ambos ven el milenio de manera no literal, sino simbólica, sería que los postmileniales no tienen un tiempo de inicio claro, o cuándo inició para ellos el milenio. Sí, puede ser una diferencia también. también Sí, puede ser. porque también le quita las agruras. Y estas, si se sigue sintiendo mal, mastíquelas. Son para los reflujos de aquí. Listo, Y le traje perfecto. todo el equipo. Y este es el antibacterial para que se den una lavadita las manos. Y Gracias, siervo. el amilenialismo inicia en la segunda. Después de la ascensión red, Cristo, exactamente. ¿cierto? Exactamente. La ascensión Inicia. pero para los postmileniales No hay un punto. Sí. Es una diferencia. hay un punto, ¿no? No hay un punto. Todo está dependiendo de la interpretación. No hay otro vaso. ¿Ya había tomado de eso usted? Esta era la que yo estaba tomando. Isaías abrió esta Y le echó y me ahí, echó pero aquí, no. correcto. Pero no se ha tomado de la botella.
¿Todo bien? Todo bien, ¿y esto? ¿Medicina o qué? Para el reflujo. Oh, tengo un reflujo impresionante. Muy fuerte. Fuertísimo. El limón, agua con... Pero esto me lo quita. Sí, el Yakult. ¿Qué más, papá? ¿Bien? O sea que esto te aumenta el reflujo. Sí, no. Reflujo full. El reflujo. Pero ya. ¿Qué comiste? No. Pues, de Que no he todo- comido de todo lo que me han dado. Entonces esto se lo aumenta. Papi, no. Ya, listo. Dale, Yaco. Pero el Yakult te ayuda. Ya. Ya Isaías me trajo Yakult, me trajo para chupar y un antibacterial, pero lo llevo. Traigo alcohol. Ya me dio antibacterial Isaías. Y me echó esto, un Alka-Seltzer. Me lo vi tomando. Papi, hola. Agua. Papi, mira, mi amor, ahí hay agüita. Ah, no, esta es mi agua. La comida de todo. Ah, bueno, entonces. Dale puñito a Dan. Dale puñito a Dan. Dam, ¿qué más? ¿Todo bien? Si estás entendiendo, este punto es crucial. ¿Cierto? Ya se va a acabar la clase, ¿no? Media hora y chao. Pero a qué horas empezaste? 7:30. No, mañana. No llegaba la gente. No, 7 y dije 7:15. no está viniendo la gente. Tráfico muy pesado. Y se han conectado por la internet. Eso es más fácil. Estábamos hablando. No jales eso, no jales Ya. eso. Los puritanos creían en la posmilenial. Dime. Los puritanos creían en la posmilenial. La posmilenial, en su mayoría. No todos, pero en su mayoría.